a Marilyn Renfeld, licenciada en Educación por la Universidad Católica de Asunción, magíster en Antropología Social por la Universidad de Kansas, Lawrence, Kansas, profesora de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay. Ha trabajado sobre la problemática indígena en Paraguay, principalmente con el pueblo Muya guaraní, en lo referente a etnohistoria, derechos territoriales hidroeléctricas. Trabaja actualmente en temas referentes a educación intercultural y pueblos indígenas y relaciones del Estado con los pueblos indígenas. Adelante, profesora Marilyn Renfeld, ya es de usted el micrófono. Muchas gracias. Hola, ahora me escuchan porque Muy estaba bien, inhabilitada para hablar. muy bien, Marilyn. Muchas Adelante, te gracias. escuchamos. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de la Bioética. Es realmente un placer poder estar con ustedes, compartir con el padre Zanardini estas charlas, que vamos a intentar que sean lo más amenas posible. A mí me toca hoy hablar de la situación de los indígenas cuando llegaron los españoles. Tenía un mapa para mostrarles más o menos la localización, pero en este momento, Dios mío, no, voy a dejar nomás el mapa porque ahora ya empezamos y mi ayudante se fue. Bueno, contanos, Marilyn. Bueno, entonces vamos a empezar con la situación de los indígenas guaraníes hacia 1610, un poco tiempo atrás, del 37, y cómo se ubicaban, ¿verdad? Estaban en todo el territorio paraguayo, tanto en la región oriental como una parte del Chaco, y también hacia el Uruguay, el Brasil, por supuesto, la provincia de Misiones, o sea, la nación guaraní ocupaba un vastísimo territorio, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles. Pero a pesar de la abundancia de literatura respecto a los indígenas guaraníes, todavía estamos lejos de conocer toda sobre la cultura guaraní, ¿verdad? Tenemos todavía muchas lagunas que ir conociendo, ¿verdad? Existen algunos estudios etnográficos, tanto en Paraguay como en Brasil y en la Argentina, y por supuesto en Bolivia sobre los chiriguanos. Los del Brasil, yo quiero citar aquí dos, ¿verdad? Uno del padre Meliá y el doctor Grunberg sobre los Paintauterá, que eran los antiguos itatines, de los cuales vamos a hablar después. Y otro muy interesante en el Brasil de el doctor Egon Schaden. Su libro está publicado con el suplemento antropológico que se llama Aspectos Fundamentales de la Cultura Guaraní. Eso para mí son los clásicos, digamos, de la antropología paraguaya referida a la etnografía guaraní. También, por supuesto, tenemos a nuestro gran estudioso León Cadogan, ¿verdad? Que trabajó mucho, sobre todo en mitología guaraní. Kurt Unkenimwendayú fue un interesado en el área guaraní que escribió muchísimo sobre su religión y sus ideas del mesianismo, ¿verdad?
Estos serían más o menos algunos de los... Hay un trabajo también de Chasesardi sobre los Abá guaraní, que se llama El precio de la sangre, que es muy interesante sobre una etnografía guaraní también. Lo que la mayoría de estos autores enfatiza es la gran importancia de la religión en la cultura guaraní, ¿verdad? Tanto Nimuen-Dayú como Metró, como Cadó, Ganshaden, Meliá, Miguel Bartolomé, refieren a la gran importancia de la religión en todas las esferas de la vida guaraní. El ciclo económico anual, de acuerdo con Egon Schaden, es básica y primariamente, decía, un ciclo de vida religiosa, una especie de año eclesiástico, dice Egon Schaden, que acompaña a las principales actividades de subsistencia, para ir de cacería, para el cultivo, para cualquier partida o reunión, está siempre presente la religión, ¿verdad? Siempre se canta, se reza, se dedica un tiempo para la religión en cualquiera de las esferas guaraníes, ¿verdad? Eso es una de las cosas que más llama la atención cuando uno se acerca a trabajar con los indígenas guaraní, ¿verdad? Y fue también mi experiencia personal con los Huirá. Hay algunas características básicas de la religión guaraní que son interesantes. La idea de un dios ñanderú, ¿verdad? Un dios padre. Eso está muy presente, ¿verdad? Y una serie de dioses menores, ¿verdad? Que tienen diferentes denominaciones. Y finalmente la idea del Ubumanae, de la tierra sin mal, ¿verdad? Que es una especie de paraíso al que todo indígena guaraní puede llegar sin necesidad de morirse, sino que a través de ayunos, cantos, rezos, ¿verdad? Y esta idea de que uno puede ir a esa tierra sin mal, a pasar a una vida económicamente muy buena, llena de frutos, llena de árboles, de animales, etcétera, una especie de paraíso, ¿verdad? Esta idea es muy central en la vida guaraní. Y también esta idea de que va a haber, en algún momento el mundo se va a acabar, ¿no? Recuerdo lo que el padre Sanardini la semana pasada nos estaba hablando, ¿no? Esta idea de la destrucción, del gran incendio que va a venir. Fundamentalmente por el mal comportamiento de la humanidad, digamos, para hacerlo más básico, ¿no? Pero es un poco más complicado que eso, ¿no? Entonces, esa tierra sin mal es una tierra de seguridad, liberación, sin enfermedad, sin muerte. Y allí fundamentalmente tenemos a los chamanes guaraníes, a los hombres religiosos, ¿no? Y también mujeres religiosas, no chamanes, que cumplen un papel muy importante. En la antigüedad eran realmente los líderes políticos y religiosos, ¿verdad? Últimamente, sobre todo con la influencia de las leyes paraguayas, comenzó a haber como una división, ¿verdad? Se crea un jefe político que en general el indi es el que elige, ¿verdad? Y muchas veces no muy bien, pero y luego queda el líder religioso, ¿verdad? Entonces las funciones políticas ahora se diferencian, cosa que digamos en el pasado, sobre todo uno ve muchísimo eso a la llegada de los españoles y las revueltas guaraníes, ¿verdad? Es interesante esto de la tierra sin mal. Kurt Unke Nimuen-Dayú, en 1944, describe él en su libro sobre la creación una serie de migraciones de indígenas del Paraguay, indígenas guaraní del Paraguay, que fueron hasta el Atlántico y bailaban y cantaban
esperando poder cruzar el mar y llegar a la tierra sin mal. Lo interesante para mí es las fechas de estas migraciones, ¿verdad? Una es 1820, otra es 1870 y 1912. La mayoría de estas, sobre todo la de 1870, sabemos que era la guerra del 70, ¿verdad? Que fue una guerra total en el Paraguay. Y como sabemos que las migraciones tienen que ver con movimientos mesiánicos que son una respuesta a una desestructuración social o algún problema social, es interesante cómo estas fechas coinciden también con días o años turbulentos en nuestro país, ¿verdad? Schaden también describe a varios guaraní del Paraguay, siempre del Paraguay. En San Pablo le encuentra él también a orillas del mar. Y las fechas son 1924, 1946, 1947. Ustedes sabrán lo que pasó en 1947 en nuestro país, ¿verdad? La gran revolución que puso a los paraguayos unos en contra del otro, ¿verdad? Entonces, yo no puedo afirmar que eso es exactamente así, no se hicieron estudios, pero simplemente quiero decir que me llama la atención cómo coinciden las fechas, ¿verdad? Schaden encontró también a estos Bugá que querían cruzar el mar para ir al paraíso, ¿verdad? La última migración así fuerte que yo recuerde fue en 1982, cuando varios indigenistas reportaban que había grupos, Mbá sobre todo, que estaban cruzando hacia el Brasil buscando la tierra sin mal, ¿verdad? ¿Qué pasó de esa migración? Por lo menos no tenemos datos o es necesario hacer un estudio sobre eso, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir al tema que nos trae hoy, ¿verdad? ¿Qué pasó con los guaraníes en 1537? En esa fecha, los guaraníes vivían, como ya les dije, en un área muy extensa que cubría desde las sierras bolivianas hasta el Atlántico, ¿verdad? Pasando, por supuesto, por los ríos Paraná, Paraguay, hacia el sur. Se cree que la venida de estos grupos migratorios a América datan de alrededor de 1000 a 1200 después de Cristo. Los guaraníes no eran los únicos habitantes de esta región que llamaríamos el Río de la Plata, ¿verdad? O la selva amazónica también. Habían grupos paleolíticos que también entraron unos 500 años antes que vinieran los españoles, ¿sí? Y los mismos Chiripá le contaban a Susnik sobre el enfrentamiento que tenían con estos grupos ¿verdad? Que había como todo el siglo XIX fue una gran, un enfrentamiento entre los dos grupos por su territorio. Los guaraníes en general se organizaban de dos maneras. Susnik dice que hubo dos tipos de migraciones precolombinas, ¿verdad? Hacia nuestra zona, ¿verdad? La gente de la primera migración, Susnik le llama protocario. ¿Qué significa eso? Eran grupos que vivían en grandes aldeas, enormes, casas de paja, ¿no? Que albergaban a muchísima gente, muchas familias juntas vivían en estas grandes casas comunales. Hasta ahora, lo más parecido a esas antiguas casas tienen los Paintabuiterán y la Mambay, ¿verdad? Que tienen también casas bastante grandes,
sobre todo para las ceremonias religiosas, pero no son las que describe Susnik, ¿no? Que eran mucho mayores. Y luego vino otra migración que ella llama proto-mbá, que prefería vivir en pequeñas comunidades, no muy grandes, ¿verdad? Y que la primera que vino se estableció a lo largo del río Paraguay. Ahí estaban los carios, ¿verdad? Y también sobre el río Paraná. Y los otros grupos más pequeños fueron hacia la selva, digamos, más hacia adentro del territorio, fuera de los ríos principales. Eso es lo que explica, según Susnik, que estos carios y estos grupos que tenían muchísimo cultivo y que tenían unos asentamientos semipermanentes casi, muy pronto cayeron bajo el yugo español, ¿verdad? Y los otros grupos más pequeños que tenían mayor movilidad dentro de la selva pudieron escapar del yugo español con bastante eficacia, digamos, ¿sí? Entonces, los grupos que estaban en lo que ahora es Asunción, digamos, son los carios, ¿no? Eso ya creo que la mayoría conoce, ¿verdad? De acuerdo con las crónicas españolas, como dije, estos carios tenían enormes comunidades, abundante tierra cultivada y estaban siempre en conflicto con grupos chaqueños, sobre todo los Mbayagua y Curú. Y también con los Payaguá, que era un grupo canoero, ¿no? Que siempre entraban en las tierras para robar maíz sobre todo, ¿no? Y también raptar mujeres. Entonces, estos carios llegaron, digamos, a un acuerdo con los españoles en esa época, ¿sí? Luego tenemos más al norte los tomatines. Es interesante también porque en la literatura colonial, las cartas ANUA, etcétera, a los grupos guaraníes no les nombraban por sus nombres guaraníes, ¿verdad? Sino de acuerdo al lugar donde estaban. Entonces tenemos los tobatines que estaban hacia el río Jejuí, ¿verdad? Luego tenemos los guarambarenses que estaban más al norte aún. Luego vienen los itatines que estaban en lo que es ahora el Amambay, digamos, ¿verdad? Estos grupos itatines son muy interesantes porque se supone, según Grunberg y Meliá, que son los antecesores de los Paintabuterá actuales. Y de estos grupos, antes ya de los españoles, muchos iban migrando, cruzando el Chaco para ir a establecerse en las regiones cercanas a los incas, ¿no? Y también en 1546, unos 2000 itatines acompañaron a Ñuflo de Chávez hacia Chiquitos, ¿no? Y se quedaron en esa zona de la provincia de Chiquitos que hasta ahora existe en la zona de Santa Cruz, Bolivia, ¿no? ¿Qué otros grupos había? Bueno, los baracayuenses le llamaban los españoles, es lo que estaban en lo que hoy sería la zona de los Abachiripá, que sería Canindeyú, una parte de Caaguazú, de los ríos Aguaraguazú y el río Corriente, Arroyo Curuguatí, río Itanará, son ríos que hasta ahora existen y donde están los actuales Abá Guaraní, Abá Chiripá. Los mondaguenses, que estaban cerca, obviamente, del río Mondagu, ¿verdad? Y aquí es muy interesante porque se escribió mucho sobre esta zona, sobre la provincia del Everá, ¿verdad? Se hablaba siempre, era como una especie de mitología dentro de la literatura colonial, ¿verdad? De una gran provincia con muchas riquezas, etcétera, ¿verdad? Que era más bien mito que realidad, ¿no? Pero hasta ahora, entre los Mbá, hablan mucho de esta provincia del Everá como una especie de tierra sin mal que no tuvo un final feliz, digamos, ¿no? Pero que empezó a crearse.
¿sí? Luego tenemos los Paranaes, ¿verdad? Obviamente sobre el río Paraná, a lo que es ahora la cordillera de San Rafael. Todos estos grupos estaban siempre, algunos en contacto, otros no con los españoles, pero en una situación muy hostil. No había allí como es que nos solían decir los libros de historia, el amor entre el español y la indígena, ¿verdad? No había nada de eso. Era una lucha bastante fuerte, ¿no? Solamente hasta 1610, que empezaron las encomiendas en Paraguay, tres grupos quedaron bajo el yugo español. Los carios, que ya dijimos, los guarambarenses y los tomatines. Estos tres grupos fueron vasallos, digamos, de los españoles, y luego fueron colocados cuando fue la encomienda tenía dos tipos, ¿verdad? La mita, que era una forma de trabajo esclavo, digamos, y las encomiendas que permitían a los indígenas trabajar un tiempo en sus pueblos de indios, ¿verdad? Y luego también para los españoles, ¿sí? Entonces, los primeros 50 años posteriores a la fundación de Asunción fueron de una conquista militar, ¿verdad? Claramente, conquista militar española, ¿sí? Y la idea de encontrar el dorado, ¿verdad? ¿Dónde podíamos ir a encontrar el lugar del oro del Perú, ¿verdad? Después se dan cuenta que ya otros llegaron a esa zona y bueno, se conforman con trabajar más en la zona de lo que es ahora Paraguay, ¿verdad? La Fundación la Asunción, y sobre todo incrementar el uso de la tierra y el trabajo de la yerba mate, ¿verdad? Que fue muy importante y para lo cual los españoles utilizaban muchísimo a los indígenas de las encomiendas, ¿verdad? Como dije, en los primeros años hubo como una especie de alianza, ¿verdad? Pero enseguida esa amistad se destruyó o se rompió, ¿verdad? Porque los indígenas se dieron cuenta que en realidad los españoles no estaban cumpliendo con este ritual de reciprocidad que ellos pensaban que debían recibir, ¿verdad? Porque se recibieron como amigos y como amigos uno busca una relación recíproca, ¿no? Sin embargo, para 1541, a 150 kilómetros alrededor de Asunción ya estaban indígenas que eran vasallos de los españoles, ¿sí? En 1941, todos los guaraníes que vivían alrededor de Asunción daban servicio a 400 españoles. Y cito a Irala diciendo: así con sus personas como con sus mujeres en todas las cosas de servicio necesarias, y han dado para el servicio de los hispanos 700 mujeres para que les sirvan en sus casas y en sus rozas. Claramente la idea no era mujeres para el amor, mujeres para formar familia, eran mujeres para el servicio, ¿verdad? De trabajar en la roza, en la recolección de algodón, ¿verdad? Y trabajar en las casas como criadas, como empleadas domésticas, ¿sí? Ok. Esta encomienda era en realidad un eufemismo de esclavitud. Y cito a un sacerdote jesuita citado por nuestro historiador Julio César Chávez, que dice: tan grande era el dominio que adquiría un español sobre estos indios por la cédula que les daba el gobernador, y de manera que para ser verdaderamente esclavos no faltaba sino herrarlos y venderlos al público pregón, pero en lo que de ventas paliadas hartas hacían.
Y aquí, como dije, los yanaconas y los mitayos eran los dos tipos de súbditos indígenas al español, ¿verdad? Los yanaconas eran indígenas que fueron retirados de sus tierras originales y trabajaban por el resto de sus vidas en las casas de los encomenderos y no tenían derecho a la tierra. Los primeros yanaconas no fueron guaraníes, sino que principalmente payaguáes y chanés. Pero más adelante, dice Susnik, todos los guaraníes que se resistían a la colonización también fueron traídos bajo ese sistema. Los mitayos estaban bajo una obligación de servir a un encomendero en ciertas etapas del año. La longitud de los periodos variaba, pero usualmente era de 2 a 6 meses. Todos los indígenas de 18 a 50 años tenían la obligación de servir a un encomendero. Al principio del sistema de encomienda, los mitayos permanecieron en sus tierras nativas originales y viajaban para servir a los encomenderos. Pero la mayoría de ellos pronto fueron reubicados en lo que se dio en llamar pueblos de indios, creados especialmente para facilitar el cumplimiento de la encomienda. Inmediatamente después de la conquista, los españoles forzaban a un grupo conquistado a concentrarse en estos pueblos. Esto facilitó el sistema de mita e hizo posible para los españoles un mejor control de la población. También liberó grandes cantidades de bosque para estancias y cultivos de los españoles, ¿verdad? Las ordenanzas de Ramírez de Velasco en 1597 organizaron la vida de estos pueblos indios. Cada pueblo tenía que tener una iglesia con una plaza en el centro y las casas de los indios alrededor. Serían administrados por un español. Cada indígena varón recibía un lote de tierra para cultivar para consumo familiar. Y había una tierra comunitaria que era para el mantenimiento digamos, de la comunidad y en obras sociales. Cuando no cumplían sus obligaciones con sus encomenderos, todos los indígenas varones tenían que trabajar en esta chacra comunitaria o chacra personal, ¿sí? Y los domingos tenían libre para ir a misa. Estos reglamentos estaban muy influenciados por la legislación peruana, especialmente esta organización del régimen de la comunidad, que era prácticamente una copia del sistema de los Ayllu, ¿verdad? En el sistema Inca. Esta división individual y comunitaria de la tierra luego fue aplicada por los jesuitas, ¿sí? O sea que esta manera de organización social jesuítica ya tiene, digamos, su origen en los pueblos indios, muy anterior a la llegada de los jesuitas. Como dije anteriormente, todo esto no se produjo sin resistencia. Para el final del siglo XVI, los carios, guarambareses y tobatines estaban subyugados bajo el poder militar de los españoles. Pero el primer levantamiento de los guaraníes fue precisamente entre estos carios, que eran considerados sus aliados. Después de darse cuenta que los españoles no estaban respondiendo en iguales términos a su amistad, estos carios se rebelaron contra ellos en 1539, o sea, muy poco tiempo después de la llegada de los españoles. Esta revuelta fue enfrentada con una gran represión y todos sus líderes fueron ejecutados. La segunda revuelta de los carios fue en 1546. Fue una protesta contra el sistema de rancheadas
este sistema de rancheadas es muy bien descrito por la doctora Susni, que era los españoles con su ejército iban a una comunidad indígena y robaban todo lo que había, principalmente las mujeres, que era lo que les interesaba a ellos como mano de obra barata, ¿verdad? Y bueno, contra este sistema se rebelaron los carios. El líder de este movimiento fue un chamán. Acá vuelvo otra vez a lo que dije al inicio, ¿verdad? Cómo la cuestión política y religiosa estaba muy unida entre los guaraníes de antaño, ¿no? Este chamán se llamaba Mairaru. Está, digamos, muy bien documentada su vida. Y él proclamaba la necesidad de volver a los bosques y resistir a la invasión española. Los españoles se aliaron con los Bayá del Chaco y después de varias batallas y meses derrotaron a los guaraníes. La mayoría de los rebeldes huyó a la selva, dice la doctora Susni, mientras que otros fueron sometidos al sistema de Mita. Después de esta segunda revuelta, los españoles finalmente consolidaron su posición alrededor de Asunción, dice la doctora Susni. Los indígenas del norte, en el río Ipaney hacia el Jejuí, también se levantaron contra los españoles. En 1542 hubo una gran rebelión en el norte y que terminó con la ejecución de otro chamán, Arecaré, por parte de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Esta ejecución llevó a una resistencia aún más fuerte, con dos líderes chamanes otra vez, Guarambaré y Tabaré. Irala fue a pacificar, entre comillas, el área y finalmente, en julio de 1543, los guaraníes fueron derrotados. Ulrich Schmidl describe lo que pasó en esta represión y dice: matamos a todos cuanto encontramos y cautivamos a muchas de sus mujeres, que nos fue de gran ayuda. Los indígenas de las áreas sureñas también entraron en batalla con los españoles en el Paraná. Los famosos Paranaes fueron siempre muy conocidos por su rebeldía, ¿verdad? Tenían grandes canoas que cruzaban el Paraná y se enfrentaban a los españoles constantemente, hasta que en 1560 otro chamán lideró una gran batalla donde 16.000 indígenas lucharon contra los españoles cerca del río Aguapeú. Después de varias horas de batalla, los indígenas fueron finalmente derrotados y 3.000 de ellos fueron asesinados, nos dice el historiador Julio César Chávez. Los indígenas del Paraná resistieron con éxito a la colonización española y no fueron conquistados hasta el siglo XVII, cuando fueron catequizados por los jesuitas. Los del Maracayú, del Mondaú y otros grupos todavía podían evitar la colonización. Y luego viene la misionalización franciscana y jesuítica, pero eso será la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Yo quiero que Esperanza abra su micrófono para poder moderar las preguntas que puedan venir. Tengo acá un mosquito que está dando vuelta y vuelta alrededor de mi computadora. Adelante, doctora Esperanza. Otra vez el problema de que no le dejan. Bueno, yo te hago anfitriona, yo te dejo hacer anfitrión. No, Esperanza. Qué raro que no me...
Ahí sí. Ahora, Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a ir, eh, si alguien alza la mano, quieren preguntarle algo a la profesora Marilyn Renfeld, o si quieren escribir al chat, entonces estamos esperando para que la licenciada Marilyn conteste las... Hola, ¿me escuchan? sí, Esperanza, muy bien. Ah, bueno. No se escucha, dice. No pueden hablar. Ah, no pueden hablar porque no se les permite. Con seña acá ya sabemos. Qué bueno está eso. A ver un poco. Yo les voy a habilitar a todos, según lo que me dice aquí. Mil disculpas que estamos con este problema. Ahí ya está, doctora. Ya está. Bueno, Sí. gracias. Bueno, adelante entonces quien quiera. No, no tienen todavía habilitado para las demás personas. Y no escucha tampoco, dice el padre Sanardini. A ver. Está en mute, dice. Bueno, yo solicitar para reactivar audio. A cada uno estoy dándole el clic para eso. Si está Miriam por allí. Ay, Ahí ya ¿cómo? habilitó, ahí ya habilitaron. Bueno, muy bien. No, No, no está habilitado para la ¿Me licenciada escuchan? Marilyn. ¿Me escuchan? te Sí, le escuchamos. escuchamos, Sí, a vos sí, profesor. profe. Y bueno, el mío está habilitado, no sé quién pidió la palabra. El profesor Sanardini, el doctor Sanardini. Sí, pero no puede responder la profesora Marilyn. No tiene audio. Marilyn. Ahí, Marilyn. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Pero al padre José está todavía mute. Pobre José. Era José. Ah, Bueno, si puedo decir una palabrita mientras tanto. sí, sí, A ver, sí. Adelante. adelante. Encantado de escucharte, Mabel Renfeld. Interesantísimo. Yo no tengo nada que opinar al respecto porque no conozco esa historia, ¿verdad? Pero comparando nomás los dichos de Viktor Frankl, por ejemplo, Viktor Frankl, un gran psiquiatra que sobrevivió al campo de Auschwitz, Ujú. dijo que todo hombre tiene la tríada trágica: el sufrimiento, la muerte, la culpa y la muerte. Eso dice que todo hombre porta sobre sí el sufrimiento, la culpa y la muerte. Y cuanto más viejo, más culpa, ¿verdad? Bueno, y también en la antigua Grecia pidieron un resumen de la humanidad a los sabios y le dijeron tres palabras: nacieron, sufrieron y murieron. Eso es en resumen de la historia de la humanidad. O sea, ese sufrimiento es de todos los tiempos, de toda la humanidad, de cada hombre, pero qué triste me pone escuchar cómo se hizo sufrir a esta gente. Por supuesto, aquí y la esclavitud de los negros y los traídos de África, vendidos. O sea, ese sufrimiento producido por el hombre, ¿verdad? Si te viene una tormenta y nos echa todas las casas todavía, pero el hombre al hombre, ¿verdad? Eso es lo que duele tanto, ¿verdad? Y todo fue por ambición, por ambición, porque produzcan, porque... Y nada, expresar solamente esta emoción, vamos a decir, de el sufrimiento producido por el hombre mismo en todos los tiempos.
Así es, profesor, así mismo es, una pena. Ahora parece que todo está habilitado. Sí, así es. Ahora podemos. Ya tenemos el habla otra vez. ¿Puedo hablar? Permiso. Adelante. Qué penoso que es escuchar esta historia de esclavitud, esta historia de tanto dolor y tanto sufrimiento. En algún momento dijiste, Marilyn, 3000 indios asesinados. Pero qué dolor a lo largo de todo este tiempo. Y muchas veces no sabemos la historia de nuestros ancestros, porque son nuestros antepasados, son nuestros ancestros. Y tampoco sabemos las grandes riquezas que poseen. José Sanardini siempre dice que él aprendió muchísimo más con los indígenas que en todas las universidades occidentales por las que él pasó. Entonces, me parece que muchas veces estamos como desperdiciando el conocer a nuestros queridos indígenas. Eso nomás me brota decirles en este momento. Gracias, profesora. Disculpa, pero yo pienso, porque no conozco, ¿verdad? Estos indígenas actuales, los que conocen también los Mugal, los Aché, ellos tienen noción de la historia de ellos. Pregunto si ellos grabaron de alguna manera su historia, lo que pasaron sus tártarabuelos, porque no sé si ellos conocerán estas cosas que los investigadores buscaron, ¿verdad? Pero ¿tendrán ellos noción de estos detalles? Vamos a decir, no sé. Yo creo que sí. Es muy interesante entre los Paintabuterá, por ejemplo, que son los que están en el Amambay, ¿verdad? Ellos tienen mucha memoria de la época de la guerra del 70. Lo Pérez dicen, ¿no? Y narran qué pasó a los Pain cuando el ejército, etcétera. Y es parte de su memoria, ¿verdad? Y lo mismo dentro de la mitología, Baeverá, por ejemplo, hasta ahora, y es una cosa de la colonia, ¿verdad? Sigue siendo parte de la tradición oral de guaraní. O sea, hay cuestiones fundamentales dentro de no precisamente quizás datos o cosas que más bien son de la historia occidental, ¿verdad? Con papeles y cosas así, porque bueno, ustedes saben que son culturas ágrafas, que no tienen la escritura, pero sí tienen en su memoria, digamos, colectiva, cuando uno habla, van narrando cuestiones que uno después se da cuenta que tienen mucho que ver con lo que la historia oficial dice, ¿verdad? También, si permite, Marilyn, primero felicitarte por tu exposición, que es un gusto escuchar todo eso, ¿verdad? Un gusto, bueno, tristeza, como dice Imelda, por lo desastre que ha sucedido, pero conocer, pasar en la memoria todo lo que expresaste ahora. Y con respecto a lo que preguntó ahí Enrique, sí, como dice Marilyn, yo también concuerdo en eso, que hay una memoria colectiva, que a veces ellos permean en mitos, modifican los mitos y en estos mitos aparecen los elementos históricos, o sea que justamente el mito se modifican a lo largo de los siglos y de los milenios, adaptándose a las circunstancias y los mitos recogen como elementos históricos que ellos no pueden escribir, pero que quedan absolutamente en la memoria, que va evolucionando, incorporando acontecimientos que han sucedido algunos siglos antes.
perché la memoria de abuelo a nieto que se permanece y la van condensando mitos o rituales o actitudes que sirven para recordar la historia pasada. Sí. Tiene la palabra Miriam, adelante. Hola, bueno, primero felicitarle a la doctora Marilyn. Lamento no haber estado del inicio para escucharla, pero creo que después pueda dar opción. Y me quedé pensando tanto en este desconocimiento que tenemos en todos los niveles de formación sobre nuestra historia de los pueblos originarios. Y yo me pregunto si es que alguna vez esto se planteó bueno, yo no recuerdo haber estado en la escuela ni en el colegio, mucho menos en la facultad, bueno, soy médica. Me pregunto si esto alguna vez se planteó en cómo modificar, digamos, las mallas curriculares de las escuelas y incluir esto en el conocimiento de todos los paraguayos, ¿no? Me parece que es una deuda que tenemos dentro de nuestro conocimiento, de nuestros propios conocimientos, ¿no? Como decía la profesora Imelda, nuestros ancestros. Gracias. Así mismo es, Miriam, así mismo es. Lastimosamente se sigue repitiendo en los colegios esta idea de la alianza hispano-guaraní y el amor que surgió, esta idea romántica de la conquista, ¿verdad? Que nos enseñaron desde niños. Y se sigue, a pesar de todo lo escrito y todo lo estudiado. La autora Susni, que es digamos, mi principal fuente de información en todo esto, ¿verdad? Porque ella escribió como 5 tomos sobre los guaraníes y la conquista, ¿verdad? Y diferentes otros libros de indígenas chaqueños, ¿no? Es una pena que no se conozca, ¿verdad? Y es una pena que nuestros libros se introduce antropología, por ejemplo, en la currículum, ¿verdad? Pero es una antropología, ay, ¿cómo voy a decir? Edulcorada, para decir de alguna manera. Y es una pena que esto sea así. En general lo que enseña es folclore, ¿verdad? Y muy poco realmente sobre las culturas indígenas, un poquito, sí, así más o menos cuántos son y dónde están, pero hasta ahí nomás, como que esto, por ejemplo, de las conquistas, a pesar de que hay varios libros sobre este tema, ¿verdad? Hay uno de Luis Necker, Indios, Chamanes y Curanderos o algo así, usted me va a corregir, que es todo el libro es sobre las diferentes revueltas. Yo solamente tomé unas cuantas, ¿verdad? Pero hay muchísimas. Pero eso no se cuenta en la escuela, lastimosamente. No sé, alguien está hablando en un iPhone allí. Marco Vernazza pidió la palabra. Marco Vernazza pidió la palabra. Rubia. Sí, buenas. Hola, buenas noches. Hola. Sí, te escuchamos, Marcos. Hola, buenas noches a todos. Me permito hacer una pequeña reflexión sobre la naturaleza de la conducta humana. Este proceso de conquista que ocurrió en nuestro país con todo ese acompañamiento de esa actitud de latrocinio, de esclavitud y de todas esas lamentables conductas, es propio de toda masa humana que tiene el poder en ese momento, el poder de las armas, el poder de otros conocimientos versus la civilización a quien conquistan. Si uno se pone a estudiar la historia de la humanidad, uno va a poder ver similitudes entre
lo que ha pasado acá y lo que pasó siempre en la historia del hombre. Por lo visto, la naturaleza humana, el comportamiento de masas, llámese pueblos primitivos o llámese organizaciones sociales más avanzadas, cuando se dan cuenta que tienen mayor poder que el otro, lamentablemente usan su poder no para fines de amistad y de colaboración y de un va y un viene, o sea, de una suerte de colaboración mutua y una cooperación, sino que es lo contrario. Entonces, escuchando esto, que me parece sumamente valioso, yo puse a reflexionar sobre esto. Es una cuestión de la naturaleza humana, es el ser humano es el que actúa así, lamentablemente. Por otro lado, una pequeña inquietud o una gran inquietud, ¿cómo podemos hacer para poder acceder a esta documentación o a estos escritos que se están poniendo en común en este momento? Aquellos que somos curiosos y que queremos seguir creciendo en el conocimiento de todo esto. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Marco. Sí, la verdad es que es exactamente eso. Uno ve la historia de la humanidad. Si vemos solamente la conquista de América, ¿verdad? Y los sufrimientos desde el norte, ¿no? Hasta el sur. Uno ve lo que pasó con los indígenas norteamericanos, por ejemplo, ¿verdad? Es la misma historia, se va repitiendo y por supuesto con los mayas, etcétera. En cuanto a los libros, nosotros tenemos, el padre Zanardini es el director del CEADU, Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, y publicamos un suplemento antropológico, que es ¿verdad? 2 números por año. Lo que yo estuve hablando ahora es de una publicación mía que se llama Etnohistoria de los Kanwa, ¿verdad? Que narra justamente aquellos indígenas que no entraron dentro de esta conquista española y que pudieron sobrevivir en las selvas y que son justamente estos grupos que viven hasta ahora, ¿verdad? Los Paintabuterá, los Abá guaraní, los Mbá guaraní y los H. Así que eso está a disposición en la universidad. Las otras citas, tanto los libros de Cadogan como del padre Zanardini, como del padre Meliá, están todos allí en el suplemento, digamos. Se ha publicado muchísimo. Ese libro de Schaden también lo tenemos publicado en el suplemento. Bueno, estoy haciendo demasiado propaganda ya de nuestro centro, pero ahí con mucho gusto está siempre abierta la oficina todos los días de 8 a 4 de la tarde. Entonces ahí se venden los libros. Muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita que quieran realizar a la licenciada Marilyn Renfeld?